Buenas tardes, amigos de Primicias. Gracias por unirse a esta transmisión. Estamos en directo con Marcos Medina desde Miami, quien presenció hace pocos minutos ya la sentencia en contra del excontralor Carlos Polit. Fue sentenciado a un total de 120 meses en prisión. Esto es 10 años que deberá cumplir en una cárcel que todavía queda por determinarse. Marcos, por favor, cuéntanos cómo fue esta sentencia, cómo se vivió esta audiencia que había sido muy esperada aquí por los ecuatorianos. Buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes a todos la audiencia que está pendiente de este caso. Fue una sentencia bastante larga porque tomó más de 2 horas que la jueza ya se pronunciara respecto a la pena que cumplirá Carlos Polit. Desde muy temprano estuvieron los familiares, el equipo jurídico de la defensa y la fiscalía por parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo que tardó, digamos, que se conociera la pena fue que la defensa y la fiscalía no se ponían de acuerdo en relación al monto del dinero que fue lavado por Carlos Polit. Por un lado, el gobierno o la fiscalía decía que era 16.5 millones y por el otro lado la defensa alegaba que eran solamente 10 millones porque decían que habían contradicciones en los testimonios que vinculaban a Polit con mayor cantidad de dinero. Al final, la jueza, luego de escuchar ambas partes y de realizar 2 recesos durante esta audiencia, determinó que Polit finalmente lavó la suma de 16.5 millones de dólares, que fue por lo cual fue condenado y se le impuso 10 años de prisión que deberá pagar probablemente en una cárcel federal acá en Miami, según ha solicitado la defensa. En el caso de la fiscalía no hizo ninguna sugerencia a la judicial. De los 10 años a los que está condenado el señor Carlos Polit, 3 años estará bajo supervisión y deberá pagar a la corte $600. La defensa, por su parte, alega de que ellos en todo momento creen que su cliente es inocente y por eso van a apelar directamente la sentencia, es decir, el veredicto de culpabilidad que deriva ya a esta pena pues, de 10 años de prisión. La familia tomó el anuncio de la jueza muy tranquilo, no hubo llanto, estuvo bastante relajada. Pues todos los familiares, habían más de 11 personas que acompañaron al señor Carlos Polit, y en el lado de la defensa, por supuesto, esto fue de cierta manera motivo de satisfacción cuando la judicial pues les dio esa pena de 10 años. ¿No? Hay que recordar que Estados Unidos, a través de la fiscalía, pedía 19 años y 5 meses como pena máxima que se le podía imponer al exfuncionario ecuatoriano. Marcos, justamente sobre lo que tú decías del anuncio de la defensa de que van a apelar esta decisión, tenemos una entrevista que tú hiciste hace pocos minutos. No sé si podemos poner desde producción el video para todos quienes nos están siguiendo. Apelar Es un la video condena del abogado Esa Howard apelación Shepard. me imagino que va a demorar unos 6 meses. Esperamos que la Corte de Apelación va a estar de acuerdo con nosotros que le merece a Carlos Polit un juicio nuevo. ¿Cuánto sería la apelación que pedirían ustedes? La pena, rebaja en pena, ¿qué apelarían? La condena principalmente. ¿Que son 10 años? No, la condena que la culpabilidad. Ok, perfecto. El veredicto, vamos a decir, mejor dicho, el veredicto. Y obviamente si el veredicto lo anulan, entonces la sentencia estaría anulada igualmente. ¿Están satisfechos con la pena que le pusieron 10 años de cárcel a su cliente? Yo estoy satisfecho que la jueza Williams no impuso una sentencia que muchos jueces hacen, darle más tiempo por haber ido a juicio. Obviamente ella estaba respetando el derecho del acusado ir a un juicio. Y agradezco eso muchísimo. Y con ese comentario te dejo. ¿Okay? ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa con los bienes al final? Ya, ¿Se le decomisan? Ese argumento que el señor Polit nunca tuvo los fondos que alegan, entonces eso se va a apelar también. Ok, y al final quedó en el monto, ¿cuánto? ¿16.5 millones o 10 millones como ustedes mencionaban? 16 millones y eso también se va a apelar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Así es, amigos de Primicias, pues no, esta es una decisión muy esperada después de más de 2 años que duró el proceso en contra de Carlos Polit. Marcos, yo quisiera que tú nos cuentes cómo lo viste al señor Carlos Polit, cómo fue su llegada a la corte y cuál fue su reacción en el momento en el que se le otorgó esta pena de 10 años. Bueno, él llegó un poco antes de que sus familiares entraran a la sala, como siempre custodiado por dos oficiales de seguridad. Llegó con grilletes en sus manos, en sus pies y con el traje beige, color como khaki, que identifica pues a los prisioneros acá en Estados Unidos. Se le vio en todo momento sereno, aunque antes de iniciar la audiencia y antes de que compareciera la jueza, él solicitó un vaso con agua, el que estuvo tomando pues durante toda la jornada. En ciertos momentos se vio tenso por el intercambio, ¿no?, de argumentos entre la defensa y entre la fiscalía, y por el lado de la defensa él estuvo muy atento a lo que su abogado solicitaba en relación a los bienes confiscados y al monto que al final quedaría ya con sentencia firme, que son los 16.5 millones de dólares que se le atribuye como parte del lavado de dinero que realizó acá en Estados Unidos. Claro, justamente para quienes nos están oyendo, la Fiscalía estaba pidiendo que se decomisen bienes equivalentes al monto de lavado de activos, es decir, 16.5 millones de dólares. El tema es que a nombre de Polit no hay nada. Polit no tiene ninguna propiedad a su nombre, entonces lo que la Fiscalía está proponiendo es que se incauten bienes de su familia, específicamente de su hijo John, quien es el principal cómplice en este caso, y también de sus hijos Janet y de su hijo Charles. Entonces, entre las propiedades que la Fiscalía ha propuesto decomisar están departamentos en algunas zonas lujosas de Miami que pertenecen a sus hijos, e incluso hay uno que pertenece al que sería el esposo de su hija Janet, y también a la esposa de su hijo Charles. Esto todavía no ha sido respondido de parte de la jueza, aunque como nos contaba Marcos, ya la jueza ha aceptado que el monto efectivamente será de 16.5 millones, entonces hay que ver qué es lo que efectivamente se termina incautando. Toda la información, claro, la tienen en nuestra página web www.primicias.es. Marcos, yo quisiera que nos cuentes nada más para ya ir cerrando un poco qué es lo que te adelantó Howard Shrevenick, el abogado. Ya lo vimos en este video. Él ha dicho que la apelación durará unos 6 meses. ¿Cómo sería este proceso? ¿Qué es lo que tú nos puedes adelantar sobre eso? Y un segundo punto, tú nos habías contado también que la defensa pidió que Carlos Polit cumpla la sentencia, cumpla su pena en una cárcel de la ciudad de Miami. Tú hiciste un reportaje hace algunos días para nosotros explicando cómo es este proceso, quién es el que define en qué cárcel estará él por estos próximos años. Bueno, luego de conocerse ya esta pena, la defensa ya tiene que empezar a trabajar la apelación que ellos aseguran, y según nos dijo el abogado Howard, van a interponer ante pues, las vías correspondientes acá en Estados Unidos. Respecto a las sugerencias, la jueza, luego de leer su pena, solicitó a ambas partes sugerencias para determinar qué cárcel podría ser sugerida al sistema federal de prisiones en Estados Unidos. La defensa pidió que fuera acá en la ciudad de Miami por el hecho de tener a varios familiares cercanos, y eso posibilitaría de cierta manera que estuviera en contacto directo con sus parientes mientras él está como prisionero. En relación a quién determina dónde irá o dónde deberá pagar esta pena, será el sistema de prisiones de Estados Unidos. Ni siquiera es la jueza. La jueza pregunta sugerencias a las partes involucradas, en este caso la defensa y la fiscalía. Luego la jueza en su sentencia sugiere al sistema federal de prisiones, pero esto no necesariamente puede ser acatado por el sistema federal de prisiones, sino que ellos son los que van a determinar, dependiendo el caso, dónde va a ser enviado Carlos Polit, si es una cárcel de máxima seguridad, si es una cárcel distinta, ¿no?, a esto.
y van a tomar en consideración la experiencia que han tenido en otros procesos judiciales similares. Entonces, hasta el momento se desconoce en qué cárcel podrá ser enviado el señor Carlos Polit. Así es, Marcos, y hemos visto los casos de algunos ecuatorianos que han sido sentenciados en Miami igualmente, pero que han tenido que cumplir sus penas en cárceles fuera del estado de Florida. Entonces, esto es algo que no está necesariamente unido. Para concluir, Marcos, lo único que quería preguntarte es si hubo alguna mención a John Polit, el hijo del excontralor Carlos Polit, contra quien sabemos recién comenzó un nuevo proceso penal, que también lo persigue por lavado de activos, que también lo acusa de lavado de 10,5 millones de dólares. ¿Salió nuevamente el tema de este nuevo juicio? ¿Se mencionó nuevamente a John Polit? No. Toda la audiencia, que fueron poco más de 2 horas y media, se centró en el tema del monto que deberá pagar pues Carlos Polit como resarcimiento a todos los daños o los hechos de corrupción cometidos acá en Estados Unidos. Y eso tomó gran parte de la audiencia. Luego ya se conoció la sentencia, pero no se atribuyó ni no se mencionó tampoco a John Polit como parte pues, de esta jornada. Y hay que mencionar que tampoco estuvo dentro de sus familiares. Estuvieron todos sus hijos, su esposa, otros familiares también dentro de la sala, pero no figuró en ningún momento John Polit, que como mencionabas, enfrenta también un proceso judicial similar pues, al que acaba de concluir con su padre, y por supuesto que vamos a estar a la expectativa de cómo se desarrolla este caso. Muchísimas gracias, Marcos. Marcos está en Miami reportándonos para Primicias todas las novedades de este caso. Te agradecemos por tu trabajo y les recordamos a todos quienes nos siguen en esta transmisión que seguimos actualizando la información alrededor de este proceso y el proceso en contra de John Polit en www.primicias.es.